Picaritas. Sí. ¿Tiene opinión de las caldosas? Es que no sé. No. O sea, Pero- yo me comí mi primer caldosa hace Ajá. 2 años. ¿En serio? Sí. Me dijeron, sí, vamos a traer caldosas. Y es como, what the fuck is that? Sí. ¿No sabe lo que es una caldosa? Y, no. Y me la traen y uno... Ajá. O sea, sí me dio como, Max, esta cosa, porque es como es que es un producto industrial Ujú. que se lo dan a uno como con un tenedor y con salsas adentro. Él es mi amigo Pablo Montoya, comediante, podcastero, amante de las caldosas. Sí, lo que hacen es abrir la bolsa de Picaritas, echar el ceviche ahí. Sí. Ella es Mel Chávez, bibliotecóloga, aficionada al pole dance. No recibe fotocopias de donación. Que se mezcle o se suavicen las Picaritas con el juguito de limón Exacto. y echarle las salsas y eso. Qué rico, ¿ah? Yo lo he probado, sí, lo he probado, pero no es que llega, uy, una caldosa, no, prefiero el ceviche solito. No, a Pero mí, sí hay a mí sí me parece que las caldosas son sí siento como que son un delicatessen criollo, Urbano. Sí, porque de hecho a mí me pasó igual, tal vez sí, hace como 2 años fue que las probé. Y Yo en fue mi vida como- me he probado 4 y me han vuelto loco. O sea, Ajá. nunca he ido a comprarme una. Ajá. Siempre es como, ¿quiere caldosa? Y yo, por supuesto. que la hacen, la gente las hace. Es que nunca he ido a un restaurante a comprar. Ah, no, eso usted lo encuentra como, digamos, en puestitos, en la Sí, calle exacto. o eso, así. En un pero- restaurante. no. Ahí ¿Tiene está. caldosas? No, No, ok, señor, no, esto es un restaurante. Perdón. Eso es de Se llevó ventana. mi mascarilla. Ay, Uy, Se la llevó. voy. Ok, ya cuando lo logramos, él esperó a que yo me sentara para Sí. jalarse la torta, ¿verdad? Y fue como la única torta. Igual, digamos, Vea, ya. ese gato puede botar, No es desechable si quieres botarla ahí ando la de tela. vea, ese porque gato sí, puede, Perdón. vea, ese gato pudo haber agarrado, pudo haber botado la cámara, pudo haber agarrado cables que no nos hubiera hecho movernos, porque todo bien. Hizo lo único que tuvo usted que levantarse a correr. Generar ¿no? reacción. Exactamente. Yo estaba viendo que estaba por meterse en el bolso y yo, ¿qué? ¿Irá a sacar algo en el bolso? Ese es el suyo, ¿verdad? Sí. Sí, yo dije, irá a sacar Ve, algo. y ahí va de nuevo. Ah, ¿no? A buscar otra cosa. ¿Qué más le Modalidad. saco? Sí, es Oiga, que ese gato lo entrenan y yo le ¿La cuento, sacó ¿verdad? del Sí. bolso? Sí. siempre Ya ahí va. le ponemos a alguien para que juegue ahí. Y esta vez no había. Siempre viene como alguien, bueno, cuando vienen acompañantes y el gato está ahí Sí. entretenido con Dadier o con quien sea. Ajá. Y hoy como no le trajimos, entonces debe estar protestando. Ah, ok. ¿Sabe quién es Dadier? No, Esto Dadier es no. no ha salido en el... Pero ese nombre sí me suena, sí lo he escuchado. Sí, claro, posiblemente. Porque es el que es muy tímido. Salió con El Chiqui Baby. el Chiqui Baby. Ah, no, mentira, salió 2 veces. Salió con ¿Sí? Silvia y salió con Ajá, que la primera vez como que no hablo mucho y la segunda más bien hubo como que... Eso, dejé hablar a los demás. Exactamente. ¿Cuánto vino le dieron? Para que eso... Para que- desinhibirlo. Sí, para decirle a Dadier, cállese. Cállese un poquito. Yo quiero estar, Dadier, No, está en basta. modalidad, ¿cómo se dice? Host the night show, mae. Así el mae está así como, a ver, dígame su top 5 hongos, le dijo así. Ah, sí. A ver, sí, entonces Y estaba yo tan como- perdida, Está sí. vuelto loco. Y yo revisando el guión y yo, eso no estaba en el guión, nada Sí. que ver con el guión. Sí. Sus caldosas. ¿Usted pide caldosas en restaurantes? ¿Cochino? Usted pide, no, es que no quise decir restaurante, pero es que ahí en Sabanilla, a un costado, hay un puesto de caldosas. Ajá. Y es como bonito, o sea, es como un puesto. O sea, ¿Como a una ver, ventanita o un no, camioncito? como un cuartito, como una especie de sodita de Ajá. caldosas. Entonces Ok. hay una urna y como una mesita y una barrilla. Ajá. Y, Eso suena y muy dice fino. caldosas. O sea, se ve- Demasiado fino para una caldosa. de hecho es como una versión, puta, qué difícil de describir, man. Pero es como una versión de bajo presupuesto de un restaurantito de Escalante, digamos. Que Oiga. solo que no puede, o sea, sin permitírselo porque son cosas lo que vende.
Sí, Mae, sí. ahora sí esa no se les hizo muy caliente. ¿Lo puedo abrir? Sí. Ok, hablando Sí, ya, ok, ya voy. que dejó de Ok, ok. llover. Es que vieran Ah, bueno, el no, y ese aguacero sí, que estaba. exactamente, ese está muy fino, porque allá en donde yo vivo, lo que hay son como camioncitos a la orilla del parque. Sí, llegan como en bucetillas, Mm. y usted ve que abren la cajuela y ahí tienen la hielerita y guindan la tira de picaritas, Ya. pero hasta donde yo sé, así en local, Ajá. no. Sí, no, ¿De no. dónde Yo, salía? Y todos están así alrededor del parque. sí, no, eso es de ventana. Ajá. Pero- O sea, porque, o sea, ¿usted sabe lo que es llegar a un restaurante? Que le den el menú y que diga caldosas. Sí, a puerco, man. Mae, O sea, una primera cita. No está lejos de la realidad. Yo me acuerdo que un compa de donde breteaba pedía en una soda y siempre le decía a los maes de la soda que si tenían caldito de carne, weón. A mí me daba una vergüenza cuando me tocaba pedirle. ¿Qué es ¿Por qué? eso? No sé, weón, o sea, como que hacían una carne y siempre quedaba un caldito y entonces al mae... una Como vez le la echaron- sustancia, digamos. Le echaron de la- el caldito de la carne en el hijueputa casado, entonces el mae siempre pedía esa mierda, entonces a mí me tocaba pedir, entonces me va, dice Freddy que si tiene caldito de carne, y a veces me decía, o sea, si no era la señora de la soda, me decía, ¿qué putas es eso? Sí. Sí. Mae, y una vez llamé a Burger King y así fue puta madre, en serio me dijo, mae, pregúntales que si tiene caldito de carne. Mae, lo hizo No. ahora automático, o sea, fue muy gracioso, a mí me amargó mucho porque en ese tiempo no era comediante, era banquero o algo parecido. El de la foto. ¿Cómo? El de la foto. ¿Cuál El de foto? usted con el pelo corto. El yo con el pelo corto, Sí, sí, exactamente. sí. El de la foto de la licencia, sí. Ah, claro. ve, cierto. Bueno, el punto es que mae, caldito de carne. Entonces, el punto Perdón, es... le pidió caldito de carne a Ajá. Burger King. Me dijo a mí que le dijera al mae de Burger King que si tenía caldito de carne, pero me lo dijo en serio. Entonces, obviamente, yo me irrité. Pero el punto es que la caldosa, no sé por qué llegué a este punto, por qué me desvié. Porque se pide en restaurante. Exactamente, de igual, hay restaurantes que adoptan, o más bien, restaurantes no, como lugares, por ejemplo, las comidas rápidas, que adoptan a veces varas Por petición, por digamos, petición, constante de los ajá, clientes. entonces, nada raro que alguien saque una caldosa, lo que pasa es que el problema es el ceviche, ¿verdad? Como el Sí. problema. El problema que usted en Taco Bell no va a ver a alguien haciendo ceviche. Oh, qué miedo. Qué miedo. Tacoldosa. Sí, oiga, en verdad que se murieron, no sé, entre las muchas cosas que ha arruinado la pandemia, ¿se acuerdan de los food trucks? Los food trucks, ajá. Ujú. Si no volví a ver, eso es todo. Ese es el comentario. Gracias. Mm. A mí me parece que usted no podía tener un food truck sin tener tatuajes y bigote. Oh, wow. Era la condición, ¿cómo es? Sine qua non. tengo un food truck. No, you don't. ¿Dónde está su Era como el bigote y su requisito tatuaje? indispensable. Exacto, ¿sí? Fuera del género que fuera. Usted tenía que tener un Esa bigote y gente tatuajes. tuvo ok, brevemente. Esa gente tuvo, que fue con Silvia, de hecho. Esa ha sido la segunda vez que he estado más borracho en mi vida. Pero, La primera es esta. no, la primera, no me haga hablarle de la primera. Esta es la quinta. No, el punto, esa gente hizo como un festival en el Parque Nacional. Y entonces era como el Parque Nacional, el que está frente al Tribunal Supremo de Elecciones, rodeado de carritos de food truck, todo carísimo. Pero el punto es que, digamos, uno llegó y uno es como, mae, se están esforzando mucho por verse cool. O sea, es mucho esfuerzo por ser cool, por ser cool y como, porque es como ya, es la quinta canción de Guns N' Roses, que escucho como en 15 minutos, muchachos. Bajen un toque. Ya probaron su punto. Sí. No veo caldosas en ningún lado, así que no los veo tan cool. ¿De dónde salieron las caldosas? O sea, esto es importante. ¿Usted tiene idea? Melissa, ¿usted El sabe? origen, ni idea, Ah. no. Ni idea cuál es el origen. ¿En cuál libro crees que podamos encontrar eso? Bueno, sí hay libros de gastronomía, pero sinceramente no creo que actualmente se encuentre alguno por ahí, porque
Está fuera de la... Sí, es que... Las caldosas son tan autóctonas Sí. o tan, ¿cómo podríamos decirle? Vulgares, no, vulgares no, Charraleras. charraleras. No, sabe. Tampoco, no sé, que no están dentro de los libros de gastronomía. Ay, O sea, yo tengo- no está- eso es lo que estamos, o que son muy nuevas. En esa nota, una pregunta, es que uno ve, por ejemplo, digámosle, los gringos, la gente de Estados Unidos, Sí. y si son como muy meticulosos, incluso a la hora de registrar como el origen de algo como absolutamente nimio. Las marcas, sí. Sí, pero también es porque me imagino, bueno, desde mi opinión, está muy arraigado la cultura de la demanda en Estados Unidos. ¿Cómo? Es que en Estados Unidos te demandan por todo, porque me caí en el súper, porque el piso estaba mojado, entonces demando a Walmart, por ejemplo. Sí es como muy de ese tipo, porque tras de eso las demandas son millonarias. Entonces eso es algo que no se ve aquí en el país. Entonces quizá no, por eso no ha habido una maximización de esa cultura del registro. Aunque recuerdo que hubo un pleito con la marca Chifrijo. Y bueno, ¿Sí? sí, está ¿Ahora sí? patentado. Ujú. De hecho, si usted ve, por ejemplo, allá en donde yo vivo, le ponen Chisuerre, ¿verdad? Sí, o Chialgo, por no decirle Chifrijo, porque no pueden usar el nombre Chifrijo. No, Y quizás el pleito venía desde antes, pero el top fue cuando KFC empezó a hacer chifrijos. Oh, no. Ah. ¿Y qué es un chisuerre? Un chifrijo. un ¿Es un chifrijo chifrijo? que venden en el Hotel Suerre. Ah, ya. El muy chifrijo bien. que venden en el Muy Hotel bien. Suerre. Ajá, Sí, ajá, Sí. ajá. Es Eso un está- lugar muy conocido allá donde yo vivo. Ok, eso está muy interesante. O sea, que en función de la demanda, sí está como la necesidad del registro. Es que aquí nunca hay memoria de. Aquí pueden usarlo nada. todas las sodas de pueblo, pero a KFC no se lo voy a aguantar. Ah. Y pusieron, eso fue un poco la Más la o menos, sí. filosofía. Que Ujú. si te pones a pensar, yo lo hubiera hecho así. A mí me hubiera Claro, también- porque es una cadena que ni siquiera es local. Exacto. O sea, es sea, como, mae, yo no voy a demandar a la gente de la soda de acá. Ujú. Yo no voy a mandar a la soda de acá, ni a esta, ni a esta, ni a esta. KFC, eso sí los A eso puedo sí los demandar. Ah. puedo, sí los puedo ordeñar. Sí, Claro, al final sí, no sé en qué paró esa demanda, pero sí fue, digamos, sí fue como muy comentado el No, asunto. pero nadie, no sé si aún, pero nadie puede decir chifrijo. Usted no puede vender chifrijo. ¿No puede? Solo puede venderlo Ujú. el señor de esa soda. Así tal cual, digamos, con ese nombre. Tengo entendido. Sí, O sea, mae. como este es el bar tal, Casa del Chifrijo. Ajá. Un ride así. Pero sí recuerdo como llegar, o sea, como me da por favor, o sea, que está en el menú del bar Ujú. y sale la descripción del producto y uno, es un chifrijo. Sí, pero como no se puede usar el nombre. ¿Me da un chifrijo? No vendemos eso aquí. Pero ustedes no han ido a Papa John's y han pedido una pizza suprema. Ah, ya. Eso es como ir a Burger King y pedir un Big Mac, mae. Es solo carnes, creo que le llaman. ¿O Sí, no? ¿O pero cuál es que yo una vez fui con donde un mae de Papa John's, de un papayonense de esa secta, Ajá. que estaba full con la camiseta puesta porque yo le dije algo así como, no sé, algo como, o sea, como al principio de que llegó Papa John's. Y fue como, no sé, como Suprema. En todo lado le dicen Suprema y parece que Suprema es un tipo de pizza, Pizza Hut. Oh, Nada más. no, Ah. ¿en serio? Sí, claro. Eso Es como decir pilot. es como decir Big Mac. Ajá. Como que usted vaya y diga Big Mac, que pidan una soda o un Big Mac. No, es una hamburguesa doble. güey. Sí. Es como el asunto. Suprema fue decir Pizza Pero es Hut, que, que son- ajá, el asunto con el pilot es que todo el mundo le dice pilot al marcador, cuando Sí, pilot exacto. es la marca. Sí. Hay Sharpie, pilot y no Sí. sé qué otras marcas. Ahora le- Jacuzzi es una marca. Pilot le dicen, ¿ah, en serio? ¿Sí? Ve vos. O sea, sí. Ya es el fin del cuento. Bueno, pero el punto sí. es que Pilot, vos sabes que Pilot, ahora más bien Pilot le decimos nosotros. Sí. Los- Bueno, los millennials le dicen Sharpie. de hecho, hay no sé si un estudio como tal, pero sí hubo un documental de cómo en Latinoamérica, especialmente Centroamérica, se le llama, por ejemplo, usted no dice deme una soda o una gaseosa, usted dice deme una Coca-Cola. Ajá. O no dice voy a ir a comprar una Presto Barba, usted llega a la pulpería y dice deme una Gillette. O sea, se le da el nombre común de la marca a las cosas. Que es como el
Eso es un triunfo del mercadeo. Ah, por supuesto. Mm. Ujú. Sí, Sí, es porque- el posicionamiento en la mente de la gente que es importantísimo para las marcas, ¿verdad? O sea, por Ujú. ejemplo, ese tipo de posicionamiento. sí, el top of the mind, que le Exactamente. llaman. Por ejemplo, esta Creo. gente de la soda del chifrijo es un fracaso Ah. marquetero que uno no se acuerde de la soda. Sí. Sí, creo que no se puede decir chifrijo. No sé dónde lo inventaron, pero sí. Ahora estaban hablando, puta, antes de que nos diera hambre, empezamos a hablar de comida, que estaban hablando de los efectos secundarios y del olfato. Ujú. Del COVID. Sí. Sí. ¿De qué más? Estamos en el 2021. Vos estabas diciendo algo acerca de que comer es una experiencia. ¿Qué es lo que estabas diciendo acerca de Que, bueno, el degustar la comida es un placer que la gente da por sentado. Ah, sí, que Y da por sentado. digamos, cuando usted por A o por B, ya sea como consecuencia del COVID, que pierde el gusto, o de alguna enfermedad que ya tiene que alimentarse por sonda, alguna cosa así, y usted no poder Ay, qué volver a triste. saborear la Ajá. comida, es un impacto muy fuerte porque usted lo da tan por sentado Sí, que de sí. repente cuando se lo quitan de un día para otro, usted dice, pero como si a mí esto me sabía tan rico y Yo- no lo voy a poder degustar de nuevo, y ¿verdad? O sea, yo personalmente sí disfruto mucho de la comida, Sí, yo en algún de los momento- sabores. Ujú. Yo en algún momento comí por trámite, pero después, como a los 33 años, conocí la marihuana. Y, Oiga, tan tarde. Y volví a... Sí, bueno, No es un juicio de valor. Me sorprende, pues. pues nos reencontramos, digamos. Ah, ok. Ok. Habíamos tenido una relación de una noche y había salido muy mal. Ah, Y después nos reencontramos como a esa edad, entonces me devolvió ese disfrute por comer, pero legalmente, no sé. Yo fumaba mucho, entonces me parece que también a uno se le descuadra todo el sentido del gusto y del olfato. Entonces Ujú. también un poco coincidió con el dejar de fumar. Pero lo que estaba por decirles era que hay una gente en España que quedan con esos problemas de olfato, porque parece que lo que hace el virus es como que se inflama unas estructuras olfativas. Esa vara, al estar inflamado, impide que pasen las partículas que al final son detectadas por el cerebro, ¿verdad? Ujú. Entonces, los maes parece que a veces se desinflaman, pero la gente como que se olvida o alguna vara de ese tipo. Entonces hay gente que está empezando a entrenar personas para que vuelvan a recuperen el olfato. Entonces los ponen a oler algo y le digan, ¿a qué huele esto? No sé. Ujú. Entonces tiene que ver un poco con, diga lo que le huele, perdón, eso se porque el puede. cerebro lo detecta. Sí, Entonces, se puede entrenar el olfato. Como un tipo de terapia, tal vez. como un tipo de terapia, como el mismo tipo de terapia cuando te ponen a hacer ejercicios oculares o ejercicios auditivos. ¿Qué carajo, Entrenas. ¿Qué carajo es un ejercicio ocular? Hay personas que tienen problemas de la vista, digamos, síndrome de ojo perezoso o ese tipo de varas, y los ponen a cerrar, digamos, un ojo y mirar para allá, o ver un punto alejado de ese tipo de ejercicios. Sí. Yo, bueno, casualmente mi mamá tuvo cita con fisioterapia hoy y sí le pusieron ejercicios para todos los músculos del rostro y habían de ese tipo. ¿Qué la Ajá. pusieron a hacer? No las voy a repetir aquí Perdón, ok, porque son perdón, muy ok. gesticulares, ¿verdad? No me voy a exponer. Ok. Pero sí, digamos, para el movimiento de la boca, de los ojos, levantar las cejas, Ajá. tratar de tensar el cuello, que se viera en estas partes tensadas y ese tipo de cosas. Fue muy interesante en realidad. Sí, Ejercitar la cara, que yo decía, wow. lo que decía de hecho es Pérez Tupinia, no sé, ¿lo conoces ese autor? Pérez Tupinia es un autor es un autor español de un libro que se llama El ladrón de cerebros y tiene otro que se llama La ciencia del sexo. Ese par de libros de ese autor es muy interesante. ¿Qué rango? Sí. Sí. El ladrón de cerebros y la ciencia del sexo, sí. Tiene un programa ¿cómo se llama esta cadena? La cadena española, RTV. RTV. Ajá. Esa que escucharon Bueno, burlándose esa de también es Silvia. española. Sí, de hecho. Sí. Y se llama, ¿se acuerdan de Eduardo Punset?
No. gordito, muy, muy interesante, que tenía un programa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, un programa como de divulgación científica, un señor español, no sé cuál El es. nombre me suena mucho. Bueno, pero Eduardo no. Poset se murió y entonces el que agarró como la antorcha fue este mae, Pérez Tupinia, que así se llama. Bueno, el punto es que el programa es el programa del mae. Y ahí fue donde vi eso que en España están haciendo ese tipo de entrenamientos de olfativos, entonces lo que interesante, lo que más me llamó la atención es que hay un componente que tiene que ver con si cooperás o no cooperás con la terapia. Entonces, por ejemplo, le ponen, o sea, si usted perdió el olfato y a usted le ponen algo, o sea, no sé, un pañito, una carajada y le dicen, huela, ¿qué huele esto? Porque huele a algo. Y usted no huele y simplemente dice, no sé, no huele a nada. Y le dice, ok, pero diga el olor que se le ocurra. Ajá. No, es que no me huele a nada. Entonces es más difícil recuperar el olfato. Ay. Pero cuando usted hace, no me huele a nada, pero digamos que huele a algo café como que, no sé, una cartón. Entonces la persona apunta. Entonces parece que hay una pequeña relación de ese intento de asociar lo que estás percibiendo con una imagen para crear esa conexión que tiene que ver con el olor. Como volver a conectar la idea con la sensación. Sí. Más o menos. Uy. Es que me recuerdo. ¿Ustedes saben quién es? Katie Stubblefield, creo que es el nombre. No. Ok, no importa. Es una, ok. Claro que hubiéramos dicho que sí. Sí, Yo claro. Yo sé que allá en casa sí sabe alguien quién es. Ok, el resumen. Fue una portada de una revista de National Geographic que yo tengo que comprar esto. Era horrible. Es que el punto, o sea, era espantoso. Eso suena como cuando yo era metalero y veía la portada de un disco, mae, que la veía y decía, esto es espantoso, tengo que comprar esto. No, es horrible. O sea, el artículo principal, es que la portada y el artículo principal, digámosle que fueran unas 10 páginas, 15 días en leer eso. O sea, como que yo empecé y es como, tengo que parar. Muy denso. Muy denso, era horrible. Ok, el resumen resumidísimo es una muchacha que fracasa en su intento de suicidio porque agarra una escopeta, se la pone en la barbilla, pero lo único que se arranca es como el rostro. Ay, Dios. Entonces, es esta descripción. Es horrible. Quiere sabotear el podcast. Perdón. No. O sea, es espantoso. Fue un reflejo. Es espantoso, pero muy interesante. Porque, digámosle, el artículo aprovecha para decir, digámosle, en primer lugar, cuánto de nuestra existencia social depende como de esta zona del cuerpo. De la imagen. Gracias, guapísima. Silvia Trejo Robert, gracias. Y lo otro es, digámosle, de los 5 sentidos, digámosle, todo está concentrado en el rostro. Sí. Pero el punto es, digámosle, la chavala sobrevive y es el hecho de recuperar algo en términos de sensación de lo que tenía antes. Y es este tipo de repeticiones, de cosas. Sí, es una cuestión ahí es muy interesante porque es, digamos, jugar con, o sea, el peso que tiene la mente, la imagen mental por sobre los sentidos, que parece que, y sobre el olfato específicamente. Elabore. Que el olfato, digamos, un olor, o sea, por ejemplo, si usted se imagina el olor a manzana, no es realmente olor a manzana, es un olor. O sea, usted en el pasado que lo ha asocia almacenado con la información de que es una manzana, exactamente. Pero si eso se corta en algún momento, a usted le huele, pero usted no sabe a qué. Entonces ese entrenamiento lo que hace es que de la asociación. Exactamente, empieza a crear imágenes, porque digamos, las partículas, porque el olor es como lo más invasivo del mundo de los sentidos, porque, o sea, entran partículas de lo que sea que estás oliendo. Sí, digamos, usted puede taparse los oídos, puede cerrar los ojos, puede cerrar la boca, pero Ay, qué buen punto. ¿verdad? O sea, por más que usted se prete la nariz. No, usted sí se puede.
eso. Sí, se puede tapar la nariz, Una Meli, vez- eso Sí, no. pero siempre percibe. No, O sea- a lo que yo voy es que es diferente, porque digamos, las ondas de sonido, te tapas las ondas de sonido no las puedes percibir. Ujú. Perdón, digamos, son inalámbricas, por así decirlo, no hay partículas. Generalmente. Sí. Exactamente. No hay partículas, no hay algo, no hay un pedazo de algo. Ujú. Cuando ves algo, lo que hay es luz, entonces también es inalámbrica, no hay. En cambio, el gusto, bueno, y el olfato está implicado un pedazo de algo. Qué buen punto. O sea, Sí, estás sí. tocando, es más parecido al tacto, digamos. Ujú. Entonces, Hay por un ejemplo, agente externo exacto, palpable, digamos. Ujú. esto es feo, pero digamos, cuando te huele a caca de gato, provecho a los que están desayunando. Aquí no huele a caca de gato, pero digamos, fue lo que se me ocurrió. Cuando te huele a caca de gato, Cuidado. lo que está pasando aquí es que las partículas de caca de gato literalmente están en tus nervios olfativos. Había Literalmente hablando. Sí, de las 4 cosas que recuerdo de la U, había una que decía que el sentido del olfato es el que está más estrechamente relacionado a la memoria. Es infinitamente más, dígame, por la, ¿qué se le puede llamar? Estructura neurológica, como funciona la memoria, es más fácil acceder a recuerdos que huelen. Sí, Ya, eso sí. es todo. Sí, sí. Thank sí, you. Es Mm. correcto. Las otras 3 cosas, yo supongo que las La otra es corporaciones mi son una número de mierda. carnet. Mi número de carnet y viva el comunismo, ¿no? Sí. Y no al TLC. Y no al TLC. Ahí ya, ese es el 75% de lo que recuerdo de la U. Pero, Interesante. sí, pero sí Me recuerdo gusta. como leer así como el olfato es el sentido. Es más, creo que eso no lo aprendí en la U. Pero el olfato es el sentido más cercano a la memoria. Sí, es posible. Suena- Que eso es loquísimo. Dígame que hay, ok, por ejemplo, funciones físicas asociadas a otras funciones del cerebro. Ujú. ¿Qué? Porque, ok, estoy metiéndome donde estoy nadando en lo profundo, no debería meterme ahí, nunca debería meterme ahí, pero el punto es que están hablando, digámosle, como de Einstein. Ajá. Entonces decía, este chavalo es como, ok, su genio depende o está relacionado con alguna característica física. El punto con Einstein, esto tampoco lo aprendí en la U, que el chavalo practicaba mucho violín. Ujú. Y el hecho de repetir un movimiento físico, digámosle, con las manos, el cuerpo, implica que hay una, digámosle, como una representación de ese movimiento en el encéfalo, en el cerebro. Bueno, en la medida que usted mueva más tal parte del cuerpo, tiene más sensibilidad, tiene más área física en el encéfalo. Entonces estaban hablando que Einstein practicaba mucho con violín y la parte física del cerebro que está relacionada con las repeticiones del movimiento con las manos a la hora de practicar violín, están directamente relacionadas con lo que tenga que ver con física. Sí, bueno, nunca había leído eso, pero no me sorprende porque de hecho cuando uno lee sobre inteligencias múltiples se ve esa relación entre lo que es kinestesia con matemática. Entonces, sí. ¿Serio? Usualmente las personas que son buenas en una son buenas en la otra. Lo que pasa es que se inclinan hacia alguna. Pero no es extraño encontrar a alguien de música que sea muy bueno en mate. La música, si hablas, digamos, los músicos, o la gente que estudia música más profundamente, dicen que no es que tiene que ver, es que es matemática. Sí, O sea, bueno, sí. Dicen que la música es matemática. O sea, es como, lo he escuchado de varias pianistas y ese tipo de cosas, o sea, como que están muy, muy relacionadas, pero es interesante eso de ahí, no sabía ese dato. Y otra cosa, una persona que trabaja, yo sé que tal vez no hay así como un montón de libros, pero digamos, o lees los libros o no, cuando estás en el trabajo. ¿Se refiere a eso del olor a libro nuevo? No, a ver, hay una de las cosas espantosas del COVID es que nosotros olemos más y acercamos la nariz y somos más tendientes a oler las cosas, a ponerle en la nariz más del que pensamos.
De hecho, muchas veces, no sé si ustedes han visto uno, por lo menos los reportajes que hacen, los documentales acerca del olor. Filman gente que va a comprar algo, entran a la tienda de Apple, ¿verdad? Y agarran cosas, la miran, la examinan la vara y en algún momento lo huelen. Bueno, tal vez inconscientemente, ¿verdad? Sí se habla mucho de los que son muy románticos y todavía están como con eso de mantenerse en el libro físico. Muchas personas lo que dicen es que el olor al libro nuevo no tiene comparación. Nuevo. Ajá, al libro nuevo. Sí, Y los viejitos, sí, porque los viejitos tienen un olor particular. Ajá. Porque bueno, ya han sido probablemente afectados por bibliófagos. Sí, que sí. Lo dije bien. Bibliófagos. Sí, lo dije bien. Después de 58.700 veces de haberlo hablado con Ariel, el biotecnólogo que ustedes también invitaron. Sí, son esos insectos que comen papel. Entonces, por ejemplo, está, bueno, el comején, obviamente las cucarachas, el pececillo de plata, que los atrae la celulosa del papel. Entonces, esos libros empiezan a tener un olor particular. ¿Verdad? No precisamente a humedad ni nada así, pero sí empiezan a tener un olor muy particular. Y sus características físicas también empiezan a cambiar, empiezan a a ponerse amarillos, a resquebrajarse. No me diga que ese olor de libro viejo es caca de pececillo plateado. Pues no sé, no sería extraño. No. No sería extraño. Es horrible. Sí. Y con esto del COVID ha sido muy interesante porque, bueno, si bien uno en la carrera lleva cursos como de conservación y preservación en los que aprende técnicas para el resguardo de, por ejemplo, libros incunables, que son los que fueron impresos en 1500 y esos años que tienen un valor incalculable, ¿verdad? También, por ejemplo, los libros ahorita se están dejando en cuarentena también. Cuando uno los recibe, se dejan 14 días en un espacio separado antes de volverlos a intercalar por la manipulación que les dan las personas. Ahorita lo estamos haciendo por el COVID propiamente, pero si uno se pone a analizarlo, uno dice, pucha, es que cada persona que se lleva un libro le deja un regalito. Algunos se les sientan encima, por ejemplo, si se van a sentar en zonas verdes, ahí en donde yo trabajo, entonces se los ponen, se sientan encima, o se chupan el dedo para pasar la página, Okay. ¿verdad? Cosas de ese tipo, cosas de que tienen que ver como con ese tipo de mala manipulación, Ajá. y todos esos regalitos se los van dejando. Y uno llega y los recibía antes así como si nada, porque uno no era tan consciente de eso. Ahora uno dice, ay, muchas gracias, y lo agarra así como con pinzas, lo pone ahí. Métemelo en esta bolsa. Me contagió. De hecho, usamos guantes. ¿En serio? Sí, ahorita estamos usando guantes para recibir. ¿Sabe qué basura que le dio a uno así como me dio COVID el alquimista de Pablo Coelho? Qué basura. Sí, no, Me dio y de verdad. ébola, el sí. alquimista. No, y es que. No. Le dio peor, sí. No, ahora que yo soy consciente de eso, yo tengo ya más cuidado, porque, por ejemplo, sí me ha tocado recibir libros comidos de ratón. ¿Con Sí, qué? comidos de ratón. Co- O sea, Sí, perdón, con los continúe. mordisquitos Sí, de los ok, ratones. sí. Que escuchó un montón de llamadas. No, escuché bien, pero ¿cómo sabe que es de ratón? Ella sabe que se come Perdón, los o sea, libros. es que la pregunta sería, ¿usted sabe identificar, por ejemplo, una mordida de cucaracha a una mordida de ratón? Es muy diferente. Sí, Sí. la cucaracha deja como circular y va traspasando así las vaginas. El ratón, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos visto algo comido por un ratón, no sé, digo. Entonces, o sea, es mordida, ¿verdad? No todos, De pero mamífero. Sí. Sí, Y digamos, además- si hubiese sido un perro, la mordida más grande, por ejemplo. O sea, ¿verdad? Era como rasgado, más bien. Bueno, y esa vez a mí me dio, yo no sé ni qué yo, sí, póngalo ahí, y ahorita se lo sé yo, ¿verdad? Porque me dio como cosa. Oiga, pero qué ratones más hambrientos de conocimiento. Así de que- Literal de que ratón de biblioteca. A ver. Literal ratón de Mae, biblioteca. ¿dónde tenía usted este libro, weón? Sí, después, bueno, me tocó una vez. delicia de libro. Sí, me tocó una vez, y aquí voy a hacer el corte comercial. Por favor, cuando vayan a donar algo a una biblioteca, pregúntese primero si usted recibiría de buena manera eso que usted va a donar. Le voy a decir por qué. Porque una vez, bueno, primero en las bibliotecas solo se reciben libros originales por el respeto a los derechos de autor.
Entonces una vez llegó un muchacho con una bolsa negra así toda envuelta que ya se veía como café del polvo, ¿verdad? Y yo, ¿qué traerá este mae ahí? Es que vengo a donar unos libros. Y yo, desde que vi la bolsa, yo dije, no pues. Sí, suave un toque. Abro esa bolsa y me pega aquel olor a humedad, pero yo sentía que me iba a sangrar la nariz del olor tan fuerte. Claro, tenía quién sabe cuántos años de no abrir esa bolsa. Eran fotocopias, entonces el papel se veía evidentemente humedecido, sí tenía como restos de insectos y así. Yo, ¿cómo te explico? Yo, vieras que eso no lo podemos recibir. Qué vergüenza llegar a donar fotocopias. No, y en ese, o sea, tal vez no tanto el fotocopia, sino en ese estado que yo digo, si hubiese sido yo quien se lo llego a regalar, ¿cómo me lo hubiera recibido? ¿Verdad? Entonces depende, si usted trabaja en reciclaje de papel, entonces pues, bueno, pues esa es otra historia, sí, pero digamos para que lo usen otras personas. Tal vez usted tal vez usted no lo escuchó, tal vez usted usted pensó que el mae dijo, archíveme esta vara, y lo que el mae iba a decir era, úselo para reciclaje. Era más una donación para los camiones de estimados vecinos. Andamos recolectando. Sí, cuando la vio a usted más bien a ver esa bolsa, dijo, ¿qué está haciendo? Sí. Andamos recolectando fotocopias. Esas dos han sido como las experiencias que más me han marcado en ese sentido. Porque sí me dieron. Ratón y bolsa apestosa. Sí. Las mordidas de la rata. Y la bolsa esa hedionda. ¿Y cuáles eran los textos? O sea, ¿cuál era el conocimiento que ese chaval estaba donando? Creo que eran libros. Habían unos papiros ahí. No. Mayas. O sea, como algo genuinamente valioso. ¿Qué es esta mierda? No. Eran como libros de administración, pero sí, o sea, no. Tras de eso, libros de administración. Por favor, no hagan eso, sí. No eran libros, eran fotocopias de libros de administración. Introducción a administración. Introducción a los negocios. Ya. Exactamente, le hubieras tomado fotos. Padre rico, padre pobre, fotocopiado. Qué purete, mae. Ay, sí, no fue esa. Padre rico, padre pobre, fotocopiado. Y tras de eso es un resumen. Padre pobre. Solo tiene la parte de padre pobre. No. Ay, qué horrible. Ay, qué fea la gente así. Ya nos pasamos, perdón. Una pregunta. ¿Cómo hace uno? ¿Vos preferís el libro físico? Me habías dicho, ¿verdad? ¿Preferís el libro físico al libro digital? Yo personalmente sigo prefiriendo el libro físico, sí. Yo prefiero el libro digital. A mí me gusta la información, no necesariamente me gusta la experiencia del libro, pero me dieron una... Sí, me prestaron un libro de Yolanda Oreamuno, que tiene ilustraciones. Y eso ¿hechas por quién? No sé, pero están muy bien, man. O sea, la gente que está publicando libros físicos están haciendo cosas para hacerlos atractivos, sí, para que no sea solo la información, sino que tenga algún extra. Entonces, por ejemplo, de esas ilustraciones, por más que las veas en una pantalla, es como pasar las hojas y ver lo que te vas a encontrar y ese tipo de cosas. Se me hace como romantiquillo. ¿Qué opinas acerca de información así nada más puesta? No. Ponga información en mi cabeza. Yo podría inyectarme información. Se recarga solo Matrix, pero nosotros no creo. Una vacuna de así quiero leer algo que no está necesariamente, pero necesito la información. Por ejemplo, no sé, necesito poder criticar toda la colección de Paulo Coelho, entonces que me la inyecten. Y ahí la tengo. Soy experto, sí, puro Matrix, sí, soy experto en Paulo Coelho. Show me. Sí. Así sería para mí. Vos sos de experiencia. Es que depende, por ejemplo, si es un artículo corto, un texto corto, yo perfectamente puedo hacerlo digital, no hay ningún problema, pero si es un libro, digamos, algo que yo quiera disfrutar, sí prefiero físico. Es una cuestión muy, muy, muy personal. Ahora, exactamente, la industria editorial que sigue imprimiendo ha tenido que innovarse porque tiene que hacerlo atractivo, porque tiene que seguir vendiendo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han visto esos libros que tienen las líneas así súper pegadas y una letra como así, todo eso ya casi no se ve. Ahora la letra es amplia, con un buen interlineado, con ilustraciones.
portadas o cubiertas llamativas, ¿verdad? Yo compraba ese tipo de libros y los yo leía, pero no lo lograba después ya, en determinado momento no lo lograba. ¿Vos qué sos más, de libros digitales o libros, o no lees? ¿O de No revistas? leo. No, mentira. No. O sea, esa es una... Ok, voy a desviarme brevemente. ¿Lee ¿Cuál? libros malos? Silvia, ¿cuál libro malo leo yo? Ok, estamos presenciando aquí una Me discusión. acaba de... Ok, una vez dije delante de Silvia, me gusta la vorágine. ¿De quién? Sí, en el Franco, Silvia, no en mi... No en mis... No, sí estaba dentro de la literatura sugerida. What? ¿Sí? Yo lo leí. Joder, ¿de quién O es sea, la a vorágine? mí me lo Perdón. regalaron. Perdón mi ignorancia, ¿de quién es la vorágine? ¿De quién es la vorágine? Este es un buen estereotipo que cree que porque uno es bibliotecólogo sabe los autores de todos los libros. Es que era para introducir Y el tema de los estereotipos de las bibliotecólogas. Ah, generalmente se mueren en los colegios. ¿Por qué? Ay, no se acuerda. Ok, es que el punto es que es el, ay, Dios mío, ok. Es el cuento viejo este de, uy, ma, ahí en la biblioteca asustan porque la bibliotecóloga Bibliotecóloga. se murió. Yo no he escuchado a la bibliotecóloga, el fantasma de la bibliotecóloga en el colegio. Bueno, en mi no. escuela se había muerto, mentira, nunca se murió nadie. Nunca se murió nadie en mi escuela, pero sí era la chavala de la biblioteca se murió y asusta. Yo había escuchado que se había muerto alguien y estaba en la biblioteca. ¿Vos qué has escuchado de las leyendas del fantasma de la biblioteca? Es el mismo. Del fantasma no he escuchado otras leyendas de las bibliotecas, pero no de fantasmas. A ver. ¿qué Mencione leyendas? 2. No así, mae, no Ay, así. ya sé, ya espere, ya me acabo de acordar de la conversación de la vez pasada. Pero eso no se puede decir, ¿por qué entramos ahí? Para contextualizar un poquito y dejarlo a la imaginación, trabajo en una biblioteca universitaria. Saquen sus conclusiones. Sí. O sea, hay que llegar y hacer. Aclararse la garganta, así anunciarse antes Ay, Dios de mío. algún espacio. Sí. Sí, y echarles agua O cuando fría. uno llega misteriosamente y ve un montón de libros en el piso, uno dice, el temblor que hubo aquí no fue telúrico. Oh, no, está muy localizado. Ay, 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 no puede ser. ¿Cuántas veces? Ah, no. No. Eso es como lo que callamos los bibliotecólogos. Es que Ah. a veces nos sentamos a conversar de los chascos que nos ha pasado. Esto es Socrático y Ridículo, gente. Un programa donde conversamos cosas que a medias que no podemos conversar. ¿Cuál es el chasco, cuál es el Y chasco vamos a más seguir. frecuente? O sea, que otra gente diga, hey, a mí también. Pues ese, que hay No. que anunciarse. No le creo. Ah. Oiga, una pregunta. ¿Por qué escogerá la gente ir a tener sexo en las bibliotecas? Vale, Ya, que ya, no se todas podía las decir. todas las letras, lo dijo. Vale que no sí. se podía decir. Ajá, sí. Cero indiscreción, Es Pablo. obvio lo que están hablando. Sí. Es obvio. La pregunta es, y aunque no lo crean, estoy tratando de desviar el tema. ¿Ok? Ah, ok. ¿Por qué creen que alguien escoja una biblioteca para tener sexo? Porque no hay plata. Si en la biblioteca se supone que uno debe guardar silencio. ¿Será un fetiche o será que es el lugar privado? Bueno, ahí hay dos cosas. Sí sí puede considerarse un lugar medianamente privado, dependiendo del área de la biblioteca. Además está esa sensación de peligro, ¿verdad? De que en cualquier momento nos pesca alguien, de ahí son adultos jóvenes, ¿verdad? Son Exactamente. chiquillos a la par de uno. Pero Entonces, ¿por qué no lo hace? Chiquillos polonchos. Ajá. y tal vez un tema de inmadurez también, ¿verdad? ¿Cuál es? Ok. ¿Hay alguna sección de la biblioteca que sea Preferida. preferida sobre otras? ¿Quién va a venir a administración? Porque usted ¿Quién dice, va a "Mae". venir a no ficción? Libros que pueden estar llenos de material genético, mae, Sí. es la sección de contabilidad. Ah, mae. sí. No, La gente no, por sí, alguna sí. razón. Vaya conta, no pierda el tiempo en sociología. Ahí pasa metida la gente. En conta usted tiene mínimo 20 minutos.
No, por suerte la colección que yo administro es cerrada, entonces nadie bueno. pasa ahí. Pero hay otros espacios que sí son abiertos. Mencione 2. Lo que mencionó, mae. Él quiere que yo diga dónde fue. Sí, dónde fue. quiero coordenadas. Hijo de pucha. Ajá. No, porque, bueno, es que depende del edificio como tal. El edificio, por ejemplo, que alberga la biblioteca de la institución en la que yo trabajo, integra otras oficinas. Entonces, no, los baños no son una opción. Oh, ok. Va, una pregunta directamente relacionada con tu más bien el espacio que tenés. ¿Por qué le pusiste a tu espacio en Instagram la Bibliotrix? Que me encanta el nombre, o sea, no es una crítica, es como Sí. curiosidad, porque me encanta. Esa es una historia chispín, ¿verdad? Bueno, a mí me invitó empezando nomás, Ariel de Salir del Hoyo, a participar del espacio de ellos. Entonces, estábamos hablando sobre la industria de la información científica. Ajá. Al final, ni siquiera recuerdo cómo llegamos al tema de los estereotipos sobre la bibliotecología. Entonces, Ajá. por ahí se hizo un poquillo chota, un poquillo chiste, ¿verdad? Y al final me dicen, hacete vos algo ahí, no sé qué. Y yo dije, "Ay, ¿será que a la gente le interesará saber sobre bibliotecología?" Sí, Y entonces hice un videillo, nada más un videillo. Y tuvo como casi 300 reproducciones en muy poquitos días. Y yo dije, no, pues sí, a la gente sí Hay le un poquito de interesa. gente que le Hay un gusta, poquito sí, de interés, ajá. entonces vamos a entrarle a ver qué. En ese tiempo yo tenía solo mi cuenta personal, que era Melitrix. Ajá. Le había puesto Melitrix. Al final, el nombre que salió en Salir del Hoyo fue La Biblio, pero Instagram no me dejó poner la Biblio como tal, entonces le puse la Bibliotrix, rescatando un poco de del nombre de usuario que tenía antes, porque yo no quise hacer una cuenta nueva, ya estaba como saturada de redes sociales. Ajá. Y el Trix, que es la primera vez que voy a decir esto públicamente, Ajá. es porque uno de mis personajes literarios favoritos, literarios, no de la película, bueno, es una superactriz también, pero mi gusto es el personaje literario, es Bellatrix Lestrange de Harry Potter. Ajá. Entonces, ella se llama Bellatrix. Bellatrix. Ajá, entonces por ahí le rescaté como la colilla, ¿verdad? Ajá. Y se lo puse, lo tenía como nombre de usuario, digamos, de mi cuenta, y luego se lo dejé a la cuenta de la Biblia. Lo más fácil es asumir que es de Matrix. No, No. ¿quién es Bellatrix de Harry Potter? No sé quién es. Bellatrix Lestrange es una mortífaga. Es como la segunda después de Voldemort. Ok. Mi punto es no estoy No lo familiarizado hubieras con Harry re- Potter, ajá. sí. No, de hecho, a mí o sea, perdona, Ajá. pero a mí me remitió directamente, o sea, me remitió directamente a una vara de estas personas que pegan Una dominatrix. a una dominatrix. Ay, Dios mío, Pablo, yo estaba con Matrix. Yo me bajé en Matrix. No, es que a mí se me hizo una cosa Ok. de ese tipo, o sea, fue como ¿qué será la vara? O sea, porque, o sea, fue Que como- hago ahí bondage, una vara así. Ay, ya. Esa es como un poco Sí. eso fue como un poco la vara que me remitió el nombre. Ahora puede ser que Que a solo Pablo mí. lo encontraron en el pasillo de Conta. Y yo creo que lo que era el nombre, entonces yo pensé que el juego Eso iba está por como- ese lado. Eso está como aquello que hablamos la vez pasada del dilema que se armó con lo de la literatura erótica. Del mes de la literatura erótica. Ya, y sí es cierto, el mojigatismo de... Sí. No se puede hablar de esto en estos espacios. Sí, pero no, en realidad no tiene que ver no tiene que ver con eso. Con ese tricks. No. Era con otro tricks. Sí, tengo una Sí. sección que dice ahí como bibliopol, porque yo estoy aprendiendo pole dance, Ajá, pero ajá. no tiene nada, sí, no tiene nada que ver como con eso. Bibliopol. Qué loco. Sí. Está chiva. ¿Cómo? Que- No, perdón, disculpe, Pablo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una bibliotecóloga que estudia pole dance. No, ¿eso es? ¿Sí? Ah, ok. Sí, ya, esa es la respuesta. Sí, ok, está bien. Sí. La carecilla. Sí, en realidad es era como para ponerle chiste a la vara, digamos, digamos, compartir de vez en cuando una historia ahí, como, ¿verdad? Entonces, yo molestando en la primer cápsula,
expliqué por qué el cambio de la cuenta, digamos que iba a cambiar de una cuenta privada a una cuenta pública, de estas características a estas otras, porque yo compartía mucho cosas del estudio de pole dance al que yo voy. Entonces, de repente hacer el cambio así, ¿verdad? Entonces, como para meterle un poquillo de chiste a la vara, en la primera cápsula expliqué como esa transición. Entonces, yo en algún momento digo, ¿verdad? Que, bueno, que quizás ya no voy a compartir cosas de pole dance, no sé qué, pero que si lo hago a la de menos le voy a poner algo así como la bibliopol, pero fue un chiste. Y digamos, la gente que ya sí tenía de antes, que siguió... que continuó, digamos, siguiendo la cuenta, algunos sí me pusieron, Meli, pero estaba así luego en la vara del bibliopol, no sé qué, además que tiene de malo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de vez en cuando, digamos, cuando sí me salen posturas como muy chivas, sí pongo como a la historia y le pongo el hashtag bibliopol, ¿verdad? Pero es como por molestar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te cuadra de la nota de la bibliotecología? O sea, lo que más como que te apasiona de eso. De todo ese brete. El poder mostrarle a todas las personas usuarias, especialmente las que están frustradas en no encontrar información, la cantidad de recursos a los que tienen acceso. Y que a pesar, porque mucha gente, y este es otro estereotipo, dicen que las bibliotecas van a desaparecer con el internet. Eso es totalmente falso. Más bien, con las herramientas tecnológicas se nos amplía el campo laboral. Internet más bien nos ha dado posibilidades infinitas laborales, de proyectos y demás. Entonces, por ejemplo, cuando llega un usuario que dice, es que tengo no sé cuántas horas de estar buscando Google tal cosa y solo me sale de esto y de lo otro y no sé qué, y yo, ok, ajá. Usted ya buscó en bases de datos, ya buscó en repositorios, ya utilizó estrategias de búsqueda, ya utilizó operadores booleanos y se quedan así como, ¿verdad? Es como un mundo diferente. Entonces, cuando yo puedo mostrar eso a la gente, y la gente lo asimila y se lo lleva y se lo enseña a otros, para mí es muy satisfactorio, ¿verdad? Precisamente por eso, para ir rompiendo estereotipos y también porque estudié mucho, ¿verdad? Para estar donde estoy. Y entonces mostrar esa otra cara de la bibliotecología, que no es que uno está ahí acomodando y desempolvando libros, sí. para mí es muy satisfactorio, es por un ejemplo. Poco lo que uno piensa, yo pensé lo que pensaba. Sí, eso es mucho también el estilo de la persona bibliotecóloga. Al mío, por ejemplo, a pesar de que soy bibliotecóloga, tengo un trabajo en una institución muy seria. Cuando la persona llega a mí a hacerme una consulta, yo trato de explicarle lo más natural posible, con mucho entusiasmo y todo, porque también si usted le habla así como con el lenguaje más técnico y aquí, pues la persona no se lo va, o sea, no lo va a asimilar también, más que son personas muy jóvenes, sus chiquillos claro, que están saliendo del colegio, que ni siquiera quizás tenían bibliotecas en sus instituciones o nunca en la vida habían tenido contacto con una biblioteca, porque por ejemplo, al menos ahí donde está ubicada la biblioteca en la que yo trabajo, es la única. No hay biblioteca municipal, no hay biblioteca pública, no todas las escuelas y colegios tienen biblioteca. Entonces, cuando llegan a enfrentarse, a tener que desarrollar investigaciones, a tener que citar en APA, a tener que buscar fuentes confiables de información, se frustran y llegan, ¿verdad?, con unos niveles de estrés increíbles. Aparte de eso, la dinámica docente ha cambiado mucho ahora con esto de la pandemia. Entonces, que ellos encuentren en la biblioteca un medio en el que puedan resolver sus situaciones y no que se las agrave, claro, para mí es muy satisfactorio. Y que digan, y aquí no ir buscando como ayuda, que me imagino que suele suceder, ir buscando ayuda y como que y encontrar la ayuda realmente que necesitan, exactamente. En vez de encontrar como más trabas. Sí, yo lo que pienso es como que una bibliotecóloga, voy a llegar a la biblioteca con mi bronca y la bibliotecóloga me va a decir, llena estos formularios. O alguna cosa de ese tipo. No, sé. No, de hecho ahora, digamos, la pandemia nos ha dado, yo sé que para algunas personas ha tenido consecuencias muy negativas, pero por ejemplo, en Biblio nos ayudó o nos impulsó, nos dio el empujón que necesitábamos para dejar ciertas cosas como de la vieja escuela que yo le llamo. Ajá. Y tirarse al agua en muchas cosas. Por ejemplo, a veces yo me siento como en un call center porque estoy atendiendo el teléfono, estoy atendiendo el chat de Facebook, correos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la persona se meta a Facebook, mande un pantallazo que diga,
no sé, le tomen una foto, no sé, a la página de la biblioteca y le digan a uno, veas que no me acuerdo dónde era que entraba, no sé, a las bases de datos. Y que usted ahí mismo le conteste, digamos, con la misma fotografía que le envió, señalándole punto por punto, paso por paso, y que el estudiante diga, uy, muchas gracias. Ya usted le resolvió, quizás esa persona estudiante estaba súper estresada porque tenía 101,000 proyectos y tareas, y en ese segundo usted le dio un impasse en el día. Y también ayuda a que ellos sigan recurriendo a la biblioteca, porque preguntan y se les soluciona. No es que preguntan y usted les contesta con otra pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, esa dinámica es muy bonita. Y a pesar de que, bueno, yo trabajo con otra persona, que no quiero que se malentienda, para mí es muy satisfactorio cuando la gente llega y no, es que quiero hablar con Meli, o es que vengo a preguntarle a Meli tal cosa. Por supuesto, sí. Porque, Sí. o sea, para mí es muy satisfactorio porque es, ok, me estoy dando a entender, estoy haciendo bien mi trabajo y estoy brindando el servicio para el que a mí me pagan, digamos, ¿verdad? Totalmente, sí. Y te gusta hacer ese brete. Me gusta, eso es sí, a como mí me cosas gusta. importantes. Me gusta mucho la bibliotecología, sí, tiene muchas posibilidades Que y era lo que decíamos la otra en la vez. parte tecnológica hay cualquier cantidad de oportunidades para explotar bibliotecología. Que era lo que decíamos la otra vez bueno, no sé si es un estereotipo, del personaje de Monster Ay, Inc. sí. ¿Qué era la vara con Monster Inc? ¿Qué es la bibliotecóloga de Monster Inc? Sí, es un pulpo. Sí, es un monstruo, es un pulpo. Ajá. ¿Y qué era la nota con eso? Bueno, ahí está en la bibliocápsula, creo que es en la tercera. Voy a hacer aquí el corte comercial. Está en la bibliocápsula número 3. Yo usé el extracto. Para eso estamos aquí. Sí. Ahorita Montoya nos tira De un anuncio del arroz y un arroz, anuncio de Habemos Podcast y eso. Sí, la cosa es que creo que es en Monster University, en la que uno de los desafíos del rally es la biblioteca. Ajá. Ok, hasta ahí todo bien. Cuando yo vi la escena, yo dije, seguro lo van a hacer alguna búsqueda, una ¿Esa es vaina la ahí. primera de Monster Inc? No es es como la la tercera, güey. Al Chile. Ajá, salió, es como el inicio de la historia, pero es la tercera película en ser Monster publicada. University. Ujú. Monsters University. Ujú. Ah, ¿ves? Hay Esa no Monster la vi. Inc. 2 o Monster Inc. 2 es No sé, Monster yo solo vi la University. 1. La verdad es que hacen Ajá. un rally y una de las pruebas es bibliotecólogo. Entrar a la biblioteca, pero Sí. el cuento es robar una bandera que está en la biblioteca, pero la bibliotecóloga es Una como que no, pulpa. sí, un pulpo que no permitía el más mínimo ruido. Entonces había que estar así como en un sepulcro, ¿verdad? Y entonces, bueno, la escena es que ni siquiera uno de los del equipo, sino otra persona que estaba otro monstruito que estaba en la biblioteca. Cuando se levanta, el piso cruje. Entonces se ve donde ella se levanta y es aquel monstruote y lo agarra con uno de los tentáculos, le da 1000 vueltas y le dice, ¿qué dije? ¡Silencio! Y lo tira por el, ¿cómo se llama esto? El tragaluz del techo y lo manda como a un laguito que hay afuera del edificio de la biblioteca. Y todo sin emitir el más mínimo ruido. Sí, y cuando yo vi eso, yo dije, no puede ser. Ya no era película para niños, no. Porque fomenta el estereotipo, digamos. Eso yo no voy a decir que no. En algún tiempo sí fue así, pero eso es de la edad de UPA. Ahora, de hecho, la biblioteca o las bibliotecas que se van modernizando incluyen espacios sociales dentro de ellas. Ajá. Sí, como zonitas, obviamente separados de la colección porque hay que resguardar los materiales, ¿verdad? Pero sí tienen Y como solo se permite chatear. No. Sí, tienen como zonitas de café. Hay, especialmente las europeas tienen algo muy interesante ahora que, bueno, antes de la pandemia, que se llamaba Biblioteca Humana, que es que en lugar de pedir un libro, pedían una persona. Entonces, por ejemplo, es como que estemos nosotros tres aquí y esté la gente llegando a pedir, en este caso, personas. Entonces, tenemos como una fichita ahí, ¿verdad? Que sería como la ficha catalográfica. Entonces, la persona, digamos, dice, bueno, me va a llevar a Meli. Y entonces, uno se sienta a conversar con ellos, ¿verdad? Entonces, le pueden hacer preguntas como de la carrera de uno o o compartir historias de vida. Es como un tipo diferente de compartir conocimiento que no precisamente extrae de la lectura de un libro. Qué loco es esa Sí. vara. Vi una que me pareció genial. Porque pueden ocurrir cosas como que alguien le diga, ¿dónde está la marca que le dejé?
Ah, No, me parece cosificante. no, hubo uno que hicieron con monjes tibetanos. ¿Con qué? ¿Con Mon- monjes? monjes tibetanos. Qué loco. Sí, entonces... Espero que no tuvieran votos de silencio, esos pobres, porque si no, Ah, hubiera sido porque si tan no, preguntas y los problemático. Hasta ahí llegó. Sí, sí, sí. Quiero hacerle una pregunta. ¿Me la puede responder? No. Sí, sería muy triste. Pero sí, eso es muy interesante. Entonces, ha ido, digamos, la dinámica ha ido evolucionando mucho. La industria de información científica es sumamente lucrativa, es vulgarmente lucrativa. Ujú. Millones. Esa industria mueve millones de dólares. Y es algo que la gente... Divulgación científica. Sí, de la información científica, digamos. Ajá. Por ejemplo, hay editoriales gigantes como el Sevier, Taylor and Francis, Wiley, que son dueños de diferentes bases de datos, que las bases de datos son como... recopilan, administran y ponen a disposición del público información científica por medio de suscripción, que Claro. esas suscripciones son recaras, Sí. ¿verdad? Eso es una gran mamada que tiene la Ujú, industria científica, voy a llamarle. sí, Porque eso hace, hace inaccesible ujú, exacto. la información científica al público en general. Exacto. Ahora, si el público en general tuviera acceso a esa información, muchas no la entendería porque generalmente está como en vocabulario científico, pero es necesario que esté de acceso público. Por Depende. eso son Ajá. importantísimos los divulgadores, las personas que divulgan ciencia. Ciencia. Ujú, Porque lo que hacen justamente están suscritos a ese Ujú. tipo de bases de datos, buscan la información, agarran el artículo y lo digieren ujú. y se lo dan a la gente de una forma un poco predigerida, por así decirlo, de una forma más popular Ujú. para poderlo comprender y comprender la importancia de la situación ahí, que los científicos normalmente no son divulgadores. Como, eh, Dios mío, ¿cuál era el de la tragedia griega? El que lo condenaron a subir una piedra y que... No, como... Sí, si fuera. El que le dio el fuego al humano, el que dio el fuego al hombre. El fuego fue Prometeo, ¿no? Ajá. Era sostener. Ajá. El hígado. Ok, Prometeo fue por darle el fuego a la gente, ¿no? A los humanos. Ajá. Ok, es lo mismo. Sí. Ya, eso es todo. Es un mal chiste. Sí, eso... Estoy de acuerdo, es malo. No. Bueno, en eso hay dos posiciones. Por ejemplo, si las suscripciones son sumamente caras, usualmente las personas que tienen acceso es por medio de una institución, usualmente universidades, ¿verdad? Que pagan una cantidad descomunal para tener acceso a esas bases de datos. Pero, ¿qué pasa? Usted solo las puede accesar si pertenece a esa institución, porque lo tiene que hacer mediante credenciales, es decir, un correo y una contraseña asociados a esa institución. Pero también existe la industria del Open Access, que ha venido ahí como, ¿verdad? Como dando pelea para que la información llegue a todo público. Ahora, hay bases de datos de acceso abierto, como Cielo, Redalyc, los repositorios son otros espacios en los que se puede encontrar información muy valiosa, que usualmente también pertenecen a las universidades y esto sí los puede consultar cualquier persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la información que usted encuentra por suscripción está valorada por expertos, digamos. Entonces la hacen como más confiable, como más costosa. De hecho, hay métricas bibliométricas que van contabilizando el número de citas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted es un autor y lo han citado N cantidad de veces, cuando usted llegue a pedir fondos para un proyecto, una investigación o lo que sea, la industria se le va a poner... O sea, la industria se le va a poner, ¿verdad? Ahora, si usted es cualquier pelado que o sea, ha publicado y todo, pero no ha logrado llegar a una revista de cuartil 1, por ejemplo, que son premios Nobel, entonces no va a tener esas ventajas. Y es muy difícil ascender. Los cuartiles, por ejemplo, si usted tiene 100 revistas que cumplen todos los requisitos para hacer métrica, si usted tiene 100 revistas, qué sé yo, de matemáticas, entonces cada cuartil son 25 revistas. ¿Quién tiene 100 revistas?
¿Qué es un cuartil? No, mentira. No. No, sí, un poco y sí, pero primero, ¿quién tiene las revistas? Yo como científico, como No, universidad, la como, revista, digamos, como, qué sé como yo, institución, como Science, digamos. Ajá. Science tiene 100 revistas. No, Ajá, no. Science es una revista, Ajá. ok, que está en un cuartil 1, Ajá. porque es el top dentro de revistas científicas. Ah, ok, ya, ok. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay revistas por montones. Sí, sí. Que sí, cumplan los requisitos para generar métrica es otra cosa. sí. Como muy interesante. No, esa no Sí, genera. digamos, yo Es un publico- chiste, genera no me están juzgando. ¿Ah? Si yo publico en muy interesante, sí, digamos, no voy a poder generar, ¿cómo se dice? Métrica. métrica. Ujú. Ok. No, tiene que cumplir ciertos requisitos para encontrarse dentro de, por ejemplo, el JCR, que es el Journal Citation Report, que es una empresa que se dedica a generar bibliométricas, Ajá, ajá. o Scopus, que pertenece al Sevier, que es otro gigante editorial que también es dueño de muchas bases de datos y es como un negocio redondo porque ellos generan su propia métrica, ¿verdad? Entonces, ajá. Qué mal huele. Que Juez y esa- parte, Ajá, juez y parte. Ajá, exacto. Qué mal huele Ajá. eso para la ciencia, digamos. Sí, O sea, exacto. para la- Entonces, por ejemplo, si usted tiene, no sé, por decir algo, digamos 1000 revistas dentro de un área X, pero solo 100 cumplen los requisitos para hacer métrica, esas 100 se dividen en grupos de 25. Esos son los cuartiles. Entonces, en el cuartil 4, ¿qué encontramos? Revistas y autores que publican nacional y localmente. ¿Qué es localmente? Digamos, en el caso nuestro sería Costa Rica, Centroamérica y tal vez Latinoamérica. Ujú. Revistas de cuartil 3 no son ni expertos, pero tampoco son principiantes como los del 4. Ujú. Ahora, cuartil 2, ¿qué son? Ya son expertos, Ajá. digamos, ya son expertos en su área. Y cuartil 1 prácticamente son premios Nobel. Ah. Entonces, las revistas que están en ese cuartil 1 son los top dentro de su área, Ajá, ajá. de cada una. Ahora, Cuartil 1, Science es, por ejemplo, cuartil 1. ajá, exactamente. Ah, Entonces, interesante. publicar en esa revista, O sea, una publicación en Science es, como por así decirlo, ichuda. sí, pero eso tiene Como otro tema. No solo el artículo tiene que ser bueno. Si Muy usted, interesante, Ajá. entra como en el 10º cuartil. Qué optimista. no entra. Sí, y Digamos, elecciones. Ah, National Geographic. Ah, sí, esa es una pregunta. Esa es una pregunta seria. no me parece haberla visto nunca en un cuartil. No. No califica como revista científica, dice Silvia. No. Es Tambor. de divulgación de la ciencia, pero Lo no siento, es científica. Nat Geo. O Sí, es que es diferente, digamos, revistas de divulgación y revistas científicas como tal, digamos, que es Ajá. donde los investigadores en crudo publican Claro. los resultados de sus investigaciones. Sí, que son inentendibles. o sea, Bueno, un si poco, la encuentro, más o si la menos. encuentro en la caja no del lo son. supermercado, no genera métrica. Ok. Por cierto, hay una pregunta que tiene que ver con la... bueno, Yo tengo 1000 revistas. tiene que ver con este tema, que la vez pasada te preguntaron por los 4, que vos preguntaste algo como los 4 autores, o deme los 2 o 3 autores, 3 psicólogos, que son así como el top de lo que más hay. Yo no sé si son el top, pero una respuesta a esto es que por ahí leía, tiene que ver con los 4 psicólogos más citados. O sea, los 4 psicólogos más citados, que yo supongo que o sea, los más referenciados, o sea, los que más, y esos son Skinner, en este orden son como Skinner, Piaget, Freud y Bandura. Son como los 4 principales. ¿Conocías ese dato? ¿No lo conocías? No. ¿Quién es el quinto? El doctor Mauro. No, Bandura es un psicólogo canadiense que... Ah, el quinto. Sí, ese es un mal chiste. Llevo 2 hoy. El quinto. 2, qué optimista. El Sí. quinto es el... Sí, perdón. No, perdón. ese dato no lo conocía. Sí, Es un buen chiste. ese dato no lo conocía, pero sí tengo uno muy ¿Cuál interesante lo para conocías? ¿El compartirles. del doctor Mauro? o- No. El doctor El Mauro más- es el sexólogo.
Es que si no, no se entiende el chiste. Que por eso es malo. Por eso es malo. Qué estúpido. que Porque es. tengo que decir que es sexólogo. Ay, Si tengo que Dios mío. decirlo, se arruina el chiste. Tiene Gracias. un libro que se llama... ¿Usted hizo los libros del doctor Mauro? No, es- Ay, con- ¿en conocí- serio? ¿Los libros? ¿Sí? Eso- No, esa- sé que tiene un programa como en Canal 13. el o doctor no sé. Mauro genera métrica. No, los libros. Tenía los uno, títulos tenía de uno los que era como, libros. tenía uno que es como sexo anal. Sí. Eso es todo. Ah, ok. Y sale el man en la portada así como, yeah. Eso es Ya. todo, gracias. No, ya, Ok. uno abría ese libro de sexo anal y decía, vea, o sea... el ¿usted lo leyó? Primer párrafo, no. Lo empecé a ojear. Primer párrafo. El sexo anal, o como es llamado popularmente, mae, se tira 4 nombres, pero así, de mierda, así de... ¿Cuáles recuerda? Pablo Pérez. No voy a decirlo. Dígame 2. No voy a Mencione decirlo, 2. mae, o sea, yo no le estoy diciendo que vayan a comprar el libro del doctor Mauro. Estoy diciendo, vayan a una biblioteca, busquen el libro del doctor Mauro y vean el primer párrafo. O sea, vean el primer párrafo, en serio. Es algo tan chabacano que es como... en serio. Es rudo. No recuerda ninguno. Sí, man, es que me los puedo inventar porque son así. así Invente uno. No. 1. No. 1, 2, 3. 1, 2. Reventar las tapas, digamos, decía. Juepucha, Eso ok. decía. Ok. O algo parecido. Ese sí recuerda. Sí. No recuerdo por qué metido el doctor Mauro. Eran Porque los era 5 psicólogos el más quinto, citados. El quinto psicólogo más citado según Pablo Montoya. Yo no he dicho nada. Ah, no, sí he dicho. Sí, el 5º psicólogo más citado. Perdón, Meli, es que tenemos que Íbamos, ver esto. íbamos a decir algo interesante y útil. Y yo llegué a hablar del doctor Mauro. Ahora, y ya para cerrar, lo que todos están preguntando aquí es ¿cómo se cita un TikTok en APA? O sea, Tome por la madre. ¿cómo se cita? Sí, la vez pasada le dimos fuerte a ese tema de APA. Pero se perdió, fue mi culpa. Gracias, Meli, por Melissa exponerme. arriesgó su Lo vida. Arriesgó su vida, su integridad No, era- física no. para venir a este Ok, podcast. lo que pasó, gente. Ok, lo que pasó, gente, es que yo hice venir a Mel. Y a Pablo. El desde mato muy lloró. lejos, donde ella vive. Y la grabación nos sirvió. Aquí esta sí está sirviendo, no sirvió. Y entonces tuvimos que repetir este programa porque el otro se perdió. Y Mel, muchísimas gracias por hacerme el favor de volver. No, gracias Y por invitarme. Usted de nuevo. no, mae. Pablo, usted vive a 500 metros de aquí. Así no le voy a agradecer nada. Usted no, mae, pero usted sí, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, en contexto, ¿qué fue lo que hablaba? ¿Qué fue lo que dijimos de Ok. citar TikTok en APA? Ajá, hay diferentes manuales de publicaciones, entre ellos APA. En Costa Rica el que más se utiliza es ese, por razones que solo los docentes sabrán, porque eso no lo decide el bibliotecólogo, lo decide el docente. Entonces, dicho eso, en APA hay 2 o 3 capítulos específicos que hablan sobre citas y referencias, ¿verdad? Porque APA es todo un manual de publicaciones, le dice a usted hasta qué tipo de letra y espaciado utilizar. Correcto. ¿Verdad? ¿Estudiantes de administración usan APA? Depende de la escuela. Por ejemplo, en la UNED usan Chicago. Ah, Ajá. porque solo he visto memes de APA. No he visto memes de Chicago, ni de, ¿qué otra? De la IEEE, ni Ajá, está Chicago, IEEE, MLA, que es el de lenguas modernas. Sí. Esos nombres los recuerdo porque ella los mencionó la vez pasada. No es como que yo soy así de culto que los... Sí, hay diferentes tipos de manuales. Como les digo, acá en Costa Rica el más común es APA, ¿verdad? Entonces, para contestar su pregunta, APA lo que dice es que cuando no hay un formato específico para lo que usted quiere citar, se base en el más similar, digamos. En este caso, ya APA 7 incluye cómo citar publicaciones, videos y demás de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Entonces, no viene propiamente TikTok, pero en ese caso, como por lo que les acabo de decir, uno busca como el formato más similar. Entonces, perdón que te interrumpa, es mi trabajo. Ajá. Hay APA 7. Sí, Okay. séptima edición, Y el DSM, que es el manual de problemas psiquiátricos o enfermedades psiquiátricas, va por el 5. Y son de los mismos, ¿no? De la Asociación de de Psicología Americana, sí, pero
digamos, es que el APA es Manual de Publicaciones. De publicaciones. Ajá, Pero sí tiene que ver directamente con psiquiatras y psicólogos, con la asociación de psicólogos. No, es que ellos como asociación sacaron un manual de publicaciones que, digamos, otras entidades empezaron a asimilarlo y a utilizarlo para Ajá, citar porque y era un buen referenciar. manual ajá, Porque era un está buen muy completo, ajá, está muy completo. para referenciar. Ajá, pero no es que sea exclusivo para digamos, los de su área. Ah, ok, ajá, ajá, por eso te preguntaba, porque sí, a mí lo que me llamaba mucho la atención era que fuera de psicología y eso, Ujú. y tuviera, y se utilizara en otro montón de áreas. Ajá. Era lo que me llamaba la atención, pero ya me dijiste que Sí, un es que poco no es, docente. no es exclusivo para materiales, digamos, de la profesión. Ujú, Abarca ujú, todo tipo de publicaciones. ujú, ujú. Entonces, y Sí, está en la UNED me dijiste muy, que muy citan- completo. que usan Chicago. Ajá. Sí que es parecido. Todos tienen, lo que cambia es como el orden de la información o la puntuación, Ajá. pero todos llevan casi los mismos datos. Citar en APA es más difícil que Chicago. Es que depende, si usted solo ha usado Chicago o aprendió desde el primer momento a utilizar Chicago, usted lo usa muerto de risa. ¿Usted cuál usaba cuando estaba en la U? ¿Cuál le ponían a usar? Ninguno. ¿Está hablando a mí? No, mentira. Sí. APA, supongo. ¿A usted, Silvia? Ok, ya. Sí, es que es como el más común o el más conocido. Pero esas Sí, pero- herramientas tienen sus trampas, sí. Oh, no. Hay que revisarlas. Inclusive las bases de datos suscritas tienen... Trampas de Google Scholar. Sí, no, y las bases de datos suscritas tienen dentro de sus valores agregados, tienen para darle la cita ya hecha a la persona que está investigando. Pero siempre hacemos la salvedad de que hay que revisar, porque pueden haber cosas que varían. Por ejemplo, cuando pone todo el título en mayúscula, no es así. Entonces, el orden de los datos puede estar bien, pero hay que revisar puntuación. Sí, es complicado, sí, es muy, muy agotador, digamos, cuando nos llegan revisiones de referencias bibliográficas, uno termina viendo chinos, ¿verdad? Sí. Porque- No, yo cuando necesite citar algo, definitivamente lo voy a preguntar a usted. Entonces, Ajá. el APA 7 ya me dice directamente cómo citar cómo citar el TikTok. TikTok no, pero sí incluye, digamos, ¡Come on! Facebook, Instagram, pero es que Determinante. acordémonos Ajá. de dónde viene la aplicación TikTok. De China. Ajá, y de dónde viene el manual de publicaciones de la APA. De Estados Entonces, Unidos. entonces incluye Facebook, o sea, sus plataformas, Facebook, Instagram, Twitter. ¡Racismo! Sin embargo, hace la aclaración de que cuando hay materiales que no están descritos explícitamente, uno puede basar en el formato similar, digamos, que más se ajuste. En este caso, y sería el de cualquiera de las otras redes sociales. Entonces, por ejemplo, No, TikTok es completamente diferente. No estoy defendiendo a APA, Sí. simplemente estoy... a mí algo que me llamó mucho la atención, y creo que la vez pasada a ustedes también, es que, por ejemplo, si se va a citar un post de Facebook, bueno, el autor sería el nombre de usuario de la cuenta. Ajá. Peligroso. Si es un post, lleva hasta las primeras 20 palabras, incluyendo los emojis, si hay emojis. Luego, bueno... Los emojis cuentan como una palabra, como una Ajá, letra, como sí. una palabra. Sí, como un carácter, sí. Entonces, Como un carácter. Ok. Ajá. Entonces, bueno, obviamente todo lo demás, ¿verdad? Año, lleva entre corchetes una descripción de la plataforma y el URL. Usted sabe no sé, weón, a un premio Nobel, mae, haciendo un descubrimiento y que su primera incursión, así, o sea, su primera pública, digamos, del descubrimiento, sea hacer un post en Facebook. O sea, antes de publicar en una revista, hace un post en Facebook cuyos primeros 20 caracteres sean emojis. Sí, su eureka sean 20 emojis. 20 Ah. emojis en una publicación de Facebook, mae. Entonces, esa mierda va a haber que citarla. Sí. Oiga, a usted le llegaron, hey, ¿cómo hago para citar un episodio de Dragon Ball, verdad? Ay, sí. Ay, sí, esa vez me pusieron a Que tenía sudar. sentido, ¿por qué? Ujú.
¿Por qué era? Porque el estudiante estaba desarrollando un videojuego, un estudiante de informática estaba desarrollando un videojuego, no sé qué tipo de fundamentación le iba a dar, y entonces como que la cosa venía de un minuto en específico de un capítulo de Dragon Ball. Y ahí es donde entra usted, porque eso Google no se lo va a contestar ni en un Ah, millón ¿no? de años. No. No. ¿No? Ujú, No. ujú. No, pero digamos, la página de APA tiene una sección para el manual de publicaciones que tiene como un fichero de consultas resueltas. Entonces la gente envía ahí sus consultas, ellos publican tanto la consulta como la respuesta y las dejan ahí para que todas las personas las vean. Casualmente había una ficha, digamos, de una consulta resuelta muy similar. Y de ahí pudimos, ya, pero les estoy hablando que eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace como 7 años. No estaba esta actualización que sí ya incluye ese tipo de materiales. Pero sí, yo me acuerdo, tenía yo creo que ni un mes de haber llegado ahí, y yo pasé de una biblioteca escolar con un tipo de servicios muy diferentes a una biblioteca universitaria. Entonces cuando llega este cristiano y me pregunta eso, yo... Ay, Jesús. Sí. Y yo, Carajillo, deme un momentito. ¿Cuál era el episodio? O sea, ¿qué pasaba en el episodio? ¿No recuerdas? Ah, no, ni idea. Sí, en la sí, escuela no sé. ninguna carajilla llegó a ver qué pasaba en el episodio 4 de Peppa Pig. Sí, usted de lo Sailor Moon. y usted llegaban así De Ben como, 10 era aquel tiempo. Ah, necesito- ya. Necesito citar a Barney. No, es que qué chiva, como ver la atribución y uno, esto es saga Majin Buu, qué loco. Sí. Esta es saga de Cell, ¿qué es esta Sí, no, vara, digamos, dependiendo de la iniciativa de la persona que esté en la biblioteca escolar, puede ir introduciendo ciertos temas para que no haya un impacto conforme van ascendiendo en niveles de escolaridad. Pero jamás ni nunca usted va a llegar a esa especificidad de consultas, ¿verdad? O sea, lo más el formato básico, autor, año, título, editorial, y ya, para de contar. Pero ese nivel de especificidad usted solo lo encuentra en niveles universitarios o en centros de investigación. Por un nivel de otaku. También. Nivel otaku. Sí. Extraordinario. Gente, ya nos tenemos que despedir. No. Ya nos No, tenemos mentiras, que despedir. Así es que, Ridiculers, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden comprar las calcas, darle me gusta a la página de Socraticus. Si no nos están siguiendo, por favor, suscríbanse, denle like, comenten lo que sean. Hola gente, soy Meli Chávez y les quiero invitar a que vayan a visitar mi cuenta de Instagram, La Bibliotrix. En ella hablamos sobre mitos, curiosidades y sobre todo realidades de la bibliotecología. Tenemos bibliocápsulas sobre noticias falsas, música inspirada en libros y muchísimos temas interesantes que ustedes pueden encontrar por ahí. De paso, si alguien quiere compartir conmigo en una bibliocápsula algún tema interesante, pues me puede contactar, ya saben. Le dan like a la cuenta, comentan las cápsulas y por ahí estaremos interactuando. Así que muchísimas gracias. Bye. Muchísimas gracias. Despídanse, por favor. Adiós. Muchísimas gracias, Mel. Ahí nos volvemos a encontrar eventualmente. Por tercera vez. Por tercera vez, porque tenemos muchas cosas sin conversar aquí. Nos fuimos en otras cosas, pero buenísima nota. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Yo soy Pablo Pérez. Chao. Se me olvidaba decirles algo importante. Mañana miércoles estoy transmitiendo en vivo vía Zoom el programa, la grabación de Socraticus Ridiculus, y quiero que ustedes me acompañen y de paso me apoyan con una cuota voluntaria. Me hacen el depósito vía Simpe Móvil, llenan el formulario y les llegan los accesos y nos vemos mañana en la transmisión en vivo. Va a estar un ingeniero informático. Probablemente voy a seguir haciendo transmisiones todos los miércoles. Entonces empezamos mañana miércoles. Nos vemos. Chao.